Tú sabes lo que es criar sola a una hija, romperte el alma por ella, tragarte humillaciones que nadie vio y que el día de su boda te sienten como una invitada más, como si no fueras nadie, como si solo estorbaras. Yo no quería contar esto, me lo tragué por años, pero ya estoy vieja y ¿sabes qué? Ya no tengo miedo de que la verdad arda, que arda, porque no voy a morirme con este nudo en el pecho. Me llamo Estela, tengo 72 años. Y si estás escuchando esto, es porque necesitaba que alguien supiera lo que pasó aquel maldito sábado de octubre, el día en que decidí no callar más, ni siquiera por ella. Mi hija, Daniela, era mi única razón de respirar. Su padre nos dejó cuando ella apenas tenía 5 años. Se fue con otra, claro, un clásico. Pero eso no fue lo que me partió. Lo que me destrozó fue lo que vino después, los silencios, las madrugadas con fiebre y sin dinero, las veces que tuve que pedir fiado para darle de comer, las veces que me insultaron por no pagar a tiempo, y aún así, ella creció, brillante, inteligente, orgullosa, demasiado orgullosa quizá. Se alejó de mí sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta. Yo veía cómo cada año hablaba menos conmigo, cómo le molestaba que yo apareciera en sus círculos. No es eso, mamá, es que tú no entiendes este mundo, me decía. Y yo asentía como una idiota, callada, porque una madre aguanta, hasta que no puede más. Todo comenzó a torcerse cuando conoció a ese hombre, a Gabriel, correcto, elegante, de buena familia, muy buena familia, de esas que te miran como si olieran pobreza. Él nunca me habló mal, pero tampoco me habló bien. Era como si yo no existiera, como si mi presencia fuera un trámite. Daniela lo notaba, claro que lo notaba, pero hacía como si no. Cuando anunciaron la boda, sentí algo raro en el estómago. No era alegría, era incomodidad, como si supiera desde el principio que algo no iba a estar bien, pero fingí. Me medí vestidos, compré zapatos con el dinero que guardaba para las medicinas, hasta me pinté el cabello. Yo quería estar linda, no para llamar la atención, no, para que ella, al verme, dijera, esa es mi mamá, mi única familia. Las semanas previas a la boda fueron un desfile de desplantes disfrazados de organización. Mamá, no es que no quiera que estés en todo, es que ya contratamos a alguien para coordinarlo todo. Mamá, no te preocupes por el brindis, ya lo hará el padrino. Mamá, ¿te parece si no te pones ese vestido? Es que el tono no combina con la decoración. Una detrás de otra. Pero lo que me terminó de congelar fue un comentario que escuché sin querer. Ella estaba hablando con una amiga por teléfono y dijo, bajito pero claro, no quiero que mi mamá haga un drama. Ya sabes cómo es, tan intensa. Intensa. Yo, la intensa. Qué palabra tan fea cuando viene de tu hija. Y llegó el día, el famoso día. El salón era de revista, flores por todas partes, luces cálidas, música en vivo. Yo entré sola. Ni siquiera me pasaron a buscar. Me sentí como la pariente lejana que nadie quiere presentar, pero aún así sonreí, porque uno se acostumbra a fingir que no duele. Y entonces me indicaron mi lugar, una silla junto a la puerta, en el pasillo, lejos del altar, lejos de todo. Pregunté, claro que pregunté. Una chica del personal me dijo, «Ah, usted es la señora Estela, ¿verdad? La mamá de la novia. Sí, ¿le tocó aquí? Le tocó aquí», como si fuera una rifa. Me senté, con las piernas temblando, miré a mi alrededor, a los padres del novio en primera fila, sonrientes, importantes, a mi hija caminando al altar sin voltear a verme, y sentí una punzada. No era de tristeza, era de dignidad, porque entendí de golpe que había criado a alguien que me había dejado fuera de su vida. Y entonces me levanté, con la espalda recta, me fui, sin mirar atrás, y en ese momento no sabía lo que iba a hacer.
Solo sabía que no podía quedarme allí, tragándome la humillación como tantas otras veces. Lo que nadie esperaba es que no solo me fuera. Lo que hice después, eso fue lo que lo cambió todo. Caminé hasta la salida del salón con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escaparse. La gente me miraba de reojo, sin entender, unos con curiosidad, otros con esa mezcla de lástima y desdén que tienen los ricos cuando algo se sale del guión. Nadie se atrevió a detenerme, nadie preguntó, y eso dolió más que el asiento en el pasillo, porque en esa sala, llena de flores y promesas, yo era invisible. Yo, la que le limpió mocos, le cosió vestidos y le aguantó gritos de adolescente desbordada. Yo no era más que una sombra mal ubicada. Salí del salón y me senté en la banqueta de piedra que estaba al lado del jardín trasero. Me quedé ahí, sola, con los tacones en la mano y los pies ardidos. Me costaba respirar. Y no por la edad, no, por el coraje, por la vergüenza que me habían hecho pasar delante de tanta gente. Una señora del servicio se me acercó con una botella de agua. ¿Está bien, doña?, me dijo. Le respondí con la cabeza, pero por dentro hervía. Ella, una extraña, tuvo más cuidado conmigo que mi propia hija. Saqué mi celular y abrí la aplicación del banco. Todavía no sé bien qué fuerza me empujó a hacerlo. Quizás fue el orgullo, quizás fue esa vocecita interna que me gritaba ¡basta! Revisé los movimientos de la cuenta común, la cuenta donde se había depositado gran parte de mi liquidación, ese dinero que yo les había dado para la boda de sus sueños. Porque sí, también eso hice. Vendí un terrenito en Valle de Bravo que tenía desde hacía décadas para ayudarlos. Daniela me dijo que se lo devolvería, que era solo un préstamo, pero nunca me preguntó si yo quería ayudar. Solo lo asumió. Toqué el número de la ejecutiva del banco. Sí, soy la titular. Quiero cancelar la transferencia programada de esta noche. Es una operación de 80,000 pesos. Sí, confirmo. ¿Motivo? Personal. Muy personal. Colgué y respiré, como si me hubieran quitado un costal del pecho. Una hora después, ya en casa, me quité el vestido. Lo dejé tirado en el suelo como si fuera una piel que ya no me pertenecía. Me miré al espejo. Vi a una vieja triste, pero también a una mujer cansada de aguantar. Me preparé un café fuerte. Me senté en la mecedora que me regaló mi madre y esperé. Esa noche no dormí ni un minuto y a las 7 de la mañana sonó el teléfono. «Mamá», era la voz de Daniela, cortada. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste así? ¿Qué te pasa?». Guardé silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque ella ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo pensaba en la vergüenza, en el escándalo, en el dinero. «¿Qué me pasa?», le dije con una calma que me sorprendió. «Me pasa que me sentaste en el pasillo, Daniela. Me pasa que no me presentaste, que no me abrazaste, que no me diste ni un solo lugar en tu vida ese día». «No es cierto. Estás exagerando». «No, hija, yo era tu madre, no una mesera. Y me trataste peor que a una mesera. Tú y tu marido». Ella lloraba. Pero yo no. Yo tenía los ojos secos, como si ya no quedara nada que pudiera dolerme más. «¿Y el dinero?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste eso?». «Porque no pienso financiar mi propia humillación». Colgó. No volvió a llamarme ese día, pero sí lo hizo su suegra. Ay, esa mujer, la señora Regina, de esas que sonríen con la boca, pero te apuñalan con los ojos. Señora Estela, con todo respeto, lo que hizo fue muy bajo. Puso en ridículo a su hija. Es su deber apoyarla, no hundirla. ¿Mi deber?, le dije. Yo ya cumplí mi deber. 10 veces. 40 años cumpliéndolo. Usted, en cambio, lleva 2 meses jugando a ser mamá perfecta. «No es momento para sarcasmos», respondió. «Le exijo que reconsidere la transferencia. Se dañó toda la logística. Todo está detenido». «¿Exigirme? Mire, señora, este no es su jardín de orquídeas.
Aquí no se exige nada. Y si quiere que le diga algo más, su hijo es un hipócrita. Colgó ella. Y ahí entendí que estaba sola. Otra vez. Como cuando Daniela tenía 5 años y me quedé con ella en brazos en una estación de autobuses. Los días siguientes fueron una cadena de mensajes, insultos indirectos en redes sociales y silencios. Daniela me bloqueó de todo. No me llamó, no vino, no preguntó si estaba viva. Me borró como si yo fuera una mancha incómoda en su vestido blanco. Una vecina me trajo recortes del periódico local. En uno de ellos aparecía la boda. Una foto grande. Mi hija y su esposo, riendo rodeados de flores. Yo no estaba en ninguna parte. Literalmente, me ardió el pecho. Me dolió como una puñalada. Pero también me encendió algo adentro. No solo me dolía lo que me hicieron, me dolía darme cuenta de cuánto me había olvidado a mí misma por ellos, por Daniela. Ese día me senté en la máquina de escribir que aún conservo. Saqué una hoja y empecé a escribir una carta, no a ella, a mí, a la Estela de antes, a la que soñaba con pintar, con viajar, con tocar la guitarra. Le pedí perdón por haberla enterrado viva, pero no todo terminó ahí, porque cuando una madre se rompe, a veces también se despierta. Si estás escuchando esto, cariño, te voy a pedir algo. Si te duele mi historia, si sentiste aunque sea un poco de mi rabia, regálame un me gusta. Es ese pulgar que ves bajo el video, solo tócalo. No cuesta nada y ayuda mucho. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Es fácil. Mira ese botoncito negro que dice suscribirse. Dale un toque. Así, sin miedo. Y si ya lo hiciste, gracias de corazón, porque lo que viene ahora te va a chocar el corazón, literalmente. 3 semanas después, cuando ya pensaba que todo se había enfriado, que Daniela simplemente me había tachado para siempre de su vida, sucedió algo que me sacó de la cama como si una corriente eléctrica me hubiera atravesado el cuerpo. Era domingo. Estaba sentada frente al televisor viendo uno de esos programas de cocina que tanto me gustan, cuando el teléfono fijo, sí, el de cable, ese que casi nadie usa ya, sonó con una insistencia que me heló la espalda. No era normal. Nadie llama a esa hora, y mucho menos a ese número. ¿Sí? Respondí con la voz cautelosa de quien teme malas noticias. Doña Estela López, dijo una voz masculina, seca, sin presentación. Ella habla. Soy el doctor Ramiro Castañeda. Me dieron su número como contacto de emergencia de Daniela Gómez López, su hija. Sentí que la sangre se me iba a los pies. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Pregunté de pie ya, con las piernas temblando. Tuvo un colapso, un desmayo fuerte en plena vía pública. La trajeron al Hospital Santa Lucía. Está estable, pero necesitamos que venga. No pregunté más. Me cambié en 10 minutos y tomé un taxi. Todo el camino fue un infierno de pensamientos. ¿Le pasó algo grave? ¿Fue por estrés, por el disgusto? ¿O era otra forma de castigarme? Cuando llegué al hospital, en la sala de espera había una figura conocida. Era Gabriel, su esposo, con el rostro descompuesto, sin corbata y con el cabello revuelto, como si hubiera estado llorando. No me saludó. Apenas levantó la vista cuando me acerqué. ¿Dónde está mi hija? Pregunté firme. Adentro, en observación. No han dicho mucho. Lo miré. No con odio, con distancia. Ya no podía odiarlo, porque me había quedado sin emociones limpias para él. ¿Qué le pasó? Dicen que fue una crisis nerviosa, que no ha dormido, que no come, que ha tenido episodios de ansiedad. Guardé silencio, pero por dentro una pequeña parte de mí se rompió de nuevo, porque era mi hija, porque a pesar de todo seguía siendo mi niña, y porque, aunque me hubiera tratado como trapo viejo, no podía desearle ni una sola lágrima. Entré a verla. Estaba acostada, pálida, con una vía en el brazo y una mirada vacía. Me acerqué sin decir nada.
Me senté a su lado. Pasaron varios segundos antes de que hablara. Pensé que no vendrías, dijo, casi en un susurro. Pensé que tú no me volverías a llamar nunca más, le respondí sin suavizar el tono. Mamá, su voz se quebró. ¿Qué nos pasó? Me quedé mirándola y sentí que esa pregunta era más vieja que nosotras, que venía desde que tenía 13 años y empezó a odiar mi forma de vestir. Desde que tenía 17 y me escondía en las fiestas, desde que se avergonzaba de que yo fuera recepcionista y no una señora con apellidos dobles. Nos pasó que olvidaste de dónde vienes, que te avergonzaste de mí, y que yo lo permití durante años, le dije. Ella empezó a llorar, de esa forma torpe y ruidosa que solo tiene el llanto cuando sale con culpa. Me tomó la mano. Yo se la dejé tomar, pero no la apreté, no todavía. Gabriel, murmuró, me dijo que no te quería cerca, que tus ideas, tu forma de ser, no encajaban con nuestra nueva vida. ¿Y tú qué dijiste? Que tenía razón. Esas palabras me pegaron como bofetada, no por lo que decían, sino porque las decía ella, mi hija, mi reflejo, mi sombra. ¿Y por qué me llamaste entonces? Porque me siento sola, porque no sé quién soy, porque en ese altar, cuando me vi sonriendo para las cámaras, sentí que no tenía alma. Una enfermera interrumpió con un leve carraspeo y me pidió que saliera un momento. Al parecer iban a cambiarle el suero. Salí a la sala de espera, donde Gabriel aún seguía. Se levantó al verme. Gracias por venir, dijo, con una voz que parecía pedir perdón, pero sin decirlo. No vine por ti, le aclaré. Vine por mi hija. A ti no te debo nada. Me miró largo rato. Luego dijo algo que me congeló. ¿Sabía que su hija estuvo a punto de suspender la boda? ¿Perdón? La noche anterior. Se quedó despierta, llorando. Me dijo que sentía que la estaba traicionando a usted, que esto no era lo que soñaba, que temía volverse una mujer que usted despreciara. ¿Y qué hiciste tú? Le dije que exageraba, que usted era dramática, que ya no era una niña. Me quedé en silencio. Me dolía más lo que no había dicho que lo que sí, porque en su voz no había arrepentimiento, solo incomodidad, esa incomodidad tibia de los que quieren que todo se solucione sin ensuciarse las manos. Antes de irme esa noche, me acerqué a Daniela de nuevo. Me incliné, le acaricié el cabello como hacía cuando era pequeña y le dije, «Cuando salgas de aquí, hija, vas a tener que decidir si seguir viviendo una mentira cómoda o empezar a reconstruirnos aunque duela». Ella asintió, pero no dijo nada. Me fui sin saber qué iba a pasar, pero con la sensación de que algo se había roto y algo empezaba a nacer. 2 días después, me llegó un sobre sin remitente. Era una carta escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Regina, la suegra. No sé qué pretende, señora Estela, pero desde que volvió a aparecer, Daniela está confundida. Tiene dudas sobre su matrimonio, sobre su futuro. Usted es un problema. Le pido con respeto que se aparte antes de hacer más daño. Aquí no es bienvenida. Sentí una mezcla de risa y asco y respondí con una sola oración en un pedacito de papel que puse en el buzón de su casa. Los problemas no se apartan, señora, se enfrentan. Y entonces, un martes por la tarde, sonó mi timbre. Al abrir la puerta, lo último que esperaba era ver a Daniela ahí, con una maleta en la mano y los ojos llenos de fuego, sin palabras, solo una frase. Necesito quedarme contigo un tiempo. Y supe, en ese instante, que lo peor no había pasado, que apenas estaba empezando. La dejé pasar sin hacer preguntas. Caminó hasta el sillón viejo de la sala, ese que tiene más historia que comodidad, y se sentó como si no supiera cómo apoyar el cuerpo. Yo no dije nada. Fui a la cocina, preparé 2 tazas de café con canela, como le gustaban de niña, y volví. Le dejé una al lado, sin forzar conversación. Las palabras, cuando sobran, solo empeoran el silencio.
Tardó casi media hora en hablar. Durante ese tiempo solo sorbía de a poco, con la mirada clavada en una grieta del suelo, como si ahí hubiera respuestas. Me fui, dijo de repente. Lo dejé. Le dije que no podía seguir viviendo en una casa donde me sentía huésped. No le pregunté si se refería a Gabriel o a Regina, pero sospechaba que era a los dos. No me mires así, mamá. No lo hice por ti, agregó de inmediato como si le doliera deberme algo. Lo hice porque me descubrí mintiéndome. Y eso te dolió más que todo lo que me hiciste. Le respondí con una frialdad que no pude evitar. Me miró, no con rabia, sino con una tristeza que me rompió un poco el escudo. Aún así, no la abracé. No todavía. Estuve revisando cosas, dijo. Viejas fotos, cartas. Encontré una caja tuya que tenía guardada sin abrir, la que me diste hace años, cuando me mudé. Pensé que la habías tirado. Yo también. Pero estaba ahí, en el altillo, llena de tus cosas de cuando yo era niña. Se levantó, fue hasta la entrada, abrió su maleta y sacó la caja. La dejó sobre la mesa, como si pesara una tonelada. Empezó a sacar papeles, dibujos, cartas sin enviar, postales, todo con esa pulcritud casi ritual que tienen los que buscan pedazos de algo que no saben si quieren reconstruir o enterrar. ¿Quién es él?, preguntó mostrando una foto amarillenta de un hombre de bigote espeso con uniforme de hospital. Mi garganta se cerró. No había pensado en él en años, y no porque no quisiera, sino porque había decidido que era una historia que debía morir conmigo. Él se llamaba Marcos. Fue el único hombre que me amó como mujer después de tu padre. ¿Y por qué no lo conocí? Porque murió antes de que yo pudiera presentártelo, antes de que tú pudieras soportar la idea de que tu mamá también tenía derecho a ser feliz. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró, simplemente bajó la mirada. Yo te juzgué tanto por todo, por tu trabajo, por tu ropa, por cómo hablabas con los vecinos. Te sentía incómoda, como si fueras un recordatorio constante de lo que yo no quería ser. ¿Y qué quería ser, Daniela? Alguien admirada, respetada, que nadie señalara por tener una madre pobre. La crudeza de su confesión fue como una bofetada, pero no dije nada, solo asentí, porque en el fondo ya lo sabía, solo que ahora lo escuchaba en voz alta. Gabriel me dijo que, si quería encajar en su mundo, tenía que cortar los lazos que me hacían ver débil. ¿Y eso era yo? ¿Una debilidad? Para él, sí. Para su familia, también. Me decían que tú eras impredecible, que tenías opiniones muy fuertes, que no sabías comportarte. Solté una carcajada seca. ¿Y tú? ¿Cuándo te diste cuenta de que eran ellos los que no sabían comportarse? Cuando leí tus cartas, me tensé. No recordaba exactamente qué había escrito, pero sabía que muchas de esas cartas eran desahogos, cosas que nunca dije en voz alta. Una de ellas, decías que te sentías invisible, que cada vez que me alejaba sentías que una parte de ti desaparecía. Era verdad. Y aún así, me seguiste apoyando, me diste todo, hasta lo que no tenías. Porque eso es lo que hacen las madres, Daniela, aunque duela. Se quedó en silencio un rato largo. Después sacó una carta más. Esta estaba sellada, cerrada, no la había leído. Esta estaba dirigida a mí, pero no la abrí aún. Dice, para cuando por fin entiendas. La tomé entre mis manos. Era una carta que había escrito 10 años atrás, en una noche de lágrimas, cuando Daniela me había gritado que no quería que la fuera a buscar más a la universidad. ¿Quieres que la lea?, le pregunté. No. Quiero que me la leas tú. Me aclaré la garganta y empecé. Daniela, hija mía, no sé si algún día vas a leer esto. No sé si lo harás con rabia o con nostalgia. Solo sé que te amo y que este amor me pesa cuando tú me niegas. Me duele tu silencio más que cualquier grito. Me duele no poder compartir tus logros, tus caídas, tus dudas. A veces siento que te estoy viendo desde afuera,
como si tú vivieras una película y yo fuera una extra. Pero yo estuve ahí desde el primer ensayo, desde la primera escena. Si algún día entiendes que tu madre también tiene historia, también tuvo sueños, también lloró y se tragó gritos, quizás podamos reencontrarnos. Te amo, incluso cuando no me soportas. Tu mamá. Cuando terminé, ella estaba llorando. No como antes. Ahora era un llanto profundo, de esos que limpian por dentro. Me abrazó. Y esta vez sí la abracé yo también. Mamá, susurró, ¿podés perdonarme? No se trata de perdonarte. Se trata de empezar de nuevo. Nos quedamos así un buen rato, en silencio, como dos mujeres que, por fin, se habían visto sin máscaras, pero aún faltaba una pieza, porque mientras reconstruíamos nuestra relación, algo más flotaba en el aire. Un secreto que Daniela no se atrevía a decir, una verdad que todavía no encajaba en el rompecabezas. Y lo descubrí una mañana, cuando encontré su celular vibrando sobre la mesa de la cocina. No suelo revisar cosas ajenas, pero ese día lo hice. Era un mensaje de Regina. Ya le dijiste. Recuerda que si hablas, todo puede venirse abajo. Y supe, de golpe, que no lo sabía todo, que el fondo del pozo todavía estaba lejos. Lo que vino después fue el verdadero final, el verdadero golpe, el más inesperado de todos. El mensaje me quemó los dedos. ¿Ya le dijiste? ¿Decirme qué? ¿Qué más podía haber después de todo lo que ya habíamos atravesado? Guardé el celular sin decir nada. Me quedé en la cocina, de pie, como si no supiera cómo volver a sentarme. Algo me decía que no debía confrontarla de inmediato, que a veces, para que alguien hable, hay que dejar espacio al silencio. Y eso hice. Los días pasaron. Daniela empezó a ayudar en la casa, a cocinar conmigo, a poner música por las tardes como cuando era niña. Me miraba con ternura, a veces con culpa, pero no decía nada, yo tampoco. Hasta que una noche, mientras regábamos las plantas del patio, dejó caer la regadera al suelo, se apoyó en la pared y dijo, «Mamá, tengo que contarte algo que no va a gustarte, y no sé si vas a poder perdonarme después». No respondí, solo me quedé quieta, esperando. El corazón se me apretó sin pedir permiso. El dinero que me diste para la boda no se usó para la boda. Me tembló la mandíbula, pero la dejé seguir. Gabriel tenía una deuda, fuerte, de juego. Su madre lo sabía. Él me juró que estaba en control, que ya no jugaba, que era el último préstamo que necesitaba. Yo le creí. Me rogó que no te dijera nada, que si lo hacías ibas a pensar mal de él. Y yo accedí. Usamos tu dinero para saldar esa deuda. Se me hizo un nudo en el estómago. Me faltó el aire. La boda fue financiada por su familia, sí, pero solo la parte visible. El resto vino de ti. Y nadie pensaba decírtelo. Nadie. Me senté en la silla más cercana. Tenía la sensación de que todo lo que había reconstruido con ella se desmoronaba otra vez. No era por el dinero, era por el desprecio, por el engaño, por esa sensación de haber sido utilizada. ¿Y por qué me lo cuentas ahora?, logré preguntar con voz grave. Porque Gabriel me amenazó. Me dijo que si me iba a contarle todo a su familia, que iban a dejarme sin nada. Pero luego recibí una llamada de alguien que nunca pensé que me hablaría. ¿Quién? Tu hermana, mi hermana. Hacía más de 20 años que no hablábamos. Una pelea vieja, podrida, de esas que se heredan más que se explican. Me dijo que había visto una publicación tuya, que te habías convertido en otra, que te veía más entera, más fuerte, que habías empezado a pintar otra vez. Y me preguntó si yo sabía qué había hecho contigo. ¿Y qué le respondiste? Que te había destruido, que lo sabía, que lo llevaba clavado todos los días. Y ella me dijo algo que no voy a olvidar jamás, pues reconstruye, pero no con palabras, hazlo con verdad. Me quedé callada, no porque no tuviera qué decir, sino porque, por primera vez, sentí que mi hija hablaba con la voz de una mujer
una que había perdido, sí, pero que estaba dispuesta a pelear. Y Gabriel se fue. Le dejé una carta, le devolví su anillo y le pedí que no volviera a buscarme. Su madre me mandó un mensaje, claro, me llamó ingrata. Me dijo que te había convertido en un monstruo. ¿Y tú qué le contestaste? Nada. La bloqueé, porque ya no le debo explicaciones a nadie que no sepa lo que es amar sin condiciones. Me reí, por dentro y por fuera. Era una risa amarga, pero honesta, como si por fin algo dentro de mí se aflojara. ¿Y ahora qué vas a hacer, Daniela? Voy a empezar de cero, pero sin mentiras. Y si me dejas, quiero hacerlo aquí, a tu lado. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía décadas, con la ventana abierta, con el alma suelta. Pasaron los meses. Daniela encontró trabajo como profesora en una escuela nocturna. Empezó terapia, empezó a reír con más frecuencia. Y poco a poco, como quien junta piezas de un rompecabezas sin saber si va a encajar todo, volvimos a tenernos. Un día, limpiando la bodega, encontramos una vieja guitarra, oxidada, polvorienta. Yo la miré con una mezcla de nostalgia y vergüenza. La había comprado cuando tenía 20 y tantos, soñando con cantar en plazas, con llenar cafés. Nunca lo hice. La vida no me dejó. ¿Por qué la guardaste?, preguntó ella. Porque, aunque no la usé, nunca quise rendirme del todo. Pues entonces, usémosla. Y así lo hicimos. Empezamos a cantar por las tardes, rancheras, boleros, canciones que contaban historias de mujeres heridas, como nosotras, mujeres que habían amado mal, que habían callado demasiado y que un día dijeron basta. Un domingo, Daniela me propuso algo. ¿Por qué no compartimos nuestras historias, mamá? ¿Por qué no las contamos para otras mujeres que también han sido invisibles? ¿Y quién querría escucharme a mí? Todas. Las que tienen hijas que no las entienden, las que están solas, las que un día se tragaron el orgullo por amor. Y aquí estoy, contándote esto, no porque quiera que me compadezcas, sino porque quiero que sepas que incluso las madres más heridas pueden renacer, que incluso cuando te sientan en el pasillo, puedes levantarte y decir, yo no vine a que me toleren, vine a que me respeten. Así que si tú también has sentido que te han hecho a un lado, que te han usado, que te han negado como si fueras un error, esta historia es tuya también. No olvides darle me gusta al video, corazón. ¿Ves el dedito hacia arriba? Solo toca ahí. No te cuesta nada y me ayudas mucho a seguir contando estas verdades. Y si quieres más relatos como este, suscríbete. Mira ese botón negro que dice suscribirse, justo debajo del video. Dale un toque, así de fácil. Y si ya lo hiciste, te abrazo fuerte. Gracias por estar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o si tienes una historia que quieras que contemos aquí. Todos los días te espero con un nuevo relato, uno que te va a doler, sí, pero que también te va a sanar. Porque aquí, en este canal, nadie vuelve a ser invisible. Nunca más.